Okay, welcome everyone. This is the news bulletin for April 13. Buenas tardes a todos. Mil gracias por estar con nosotros. Este es el boletín de noticias de Inwood Academy de el 13 de abril. So this is the agenda for today. We are going to cover COVID testing and vaccination, spring break reading, free mental health for our students 13 and up, testing dates, academic support, student spotlight, college and career success workshop series, job opportunities, reminders, school survey, and fun with family council. Bueno, la agenda de hoy vamos a hablar sobre las pruebas y vacunación de COVID. Son los protocolos para ya que vienen para durante el receso. Lectura de las vacaciones de primavera, salud mental gratis para los estudiantes de 13 años en adelante, fechas de exámenes académicos, apoyo que tenemos académico, estudiantes destacados, en un resalte de ellos, de talleres a camino de la universidad que ya tenemos en YouTube, oportunidades de trabajo, les recordamos, encuesta escolar y diversión con el Consejo de Familias. So we're going to start with staying COVID free. So as you know, today is the last day before spring break. So today your child will receive a at-home test kit with 2 tests. And then on April 25th, you can pick up the test if your child was absent today. So if you're listening to this presentation and you couldn't make it, you had something came up. So just know that on April 25th, if your child did not get a test today, then you can pick it up on when we come back on Monday, April 25th. Now, if you receive the test, then on April 21, use the first test. And on the 24th, use the second test. And if the results come back negative, then come back on the 25th. Ok, estos son los protocolos de las pruebas de vacunación de COVID. Entonces, hoy a la salida a su hijo se le va a entregar 2 pruebas caseras para el COVID. Y si su niño no está aquí y está escuchando esta grabación, pues entonces la puede recoger la prueba el 25 de abril. Ahora, el 21 de abril use la primera prueba y el 24 de abril use la segunda prueba a su hijo. Y si las dos están negativas, por favor venga a la escuela el 25 de abril. If your child's results are positive, please keep your child at home and await further instructions from the school. So for us to know, please submit the test results using a COVID-19 test results. So you receive this presentation, so just everything is clickable. So just click in there and you can just remember to fill out the survey here with the test results, and remember to take a photo of the test along with put your child's name on it and grade so that we are clear as to who it belongs to. Ok, si los resultados de su hijo son positivos, claro está, mantenga a su hijo en casa y espere más instrucciones de la escuela. Para nosotros saber y darle las instrucciones, por favor, envíe los resultados de las pruebas a este formulario que tenemos, que recuerde, es el mismo de siempre. Usted ha recibido esta presentación, o sea que la puede hacer un clic y llenar la información. Recuerde de tomarle una fotito de la prueba y poner el nombre de su niño para que nosotros esté todo bien claro de la fecha cuando usted tomó la prueba. Pero recuerde las fechas que nosotros estamos pidiendo que la tome esa prueba. So I'm going again. Remember, these are the dates to take the test. Recuerde, estos son los días 21, el primero prueba y el 24, la segunda prueba. Okay, so if you would like to get a booster shot, we have partnered with Uptown Dreamers, and they are at the Malcolm X and Dr. Shabazz Center today until 5:30 p.m. So since we're leaving early, just stop by and you can get the second booster if your first booster was in December 14.
and they have Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. And again, you can contact them if you have any questions. Si usted quiere vacunarse, nosotros nos hemos unido con Uptown Dreamers. Ellos tienen una camioneta de vacunación. Está en la 3940 Broadway, es en Broadway y la 165 calle, en el sitio de Malcolm X y Dr. Shabazz Center. Y es para que los que quieran ponerse un booster, tienen de 50 en adelante pueden obtener el segundo booster si su primer booster fueron el diciembre 14. Pero tienen de nuevo vacunaciones Pfizer, Moderna, Pfizer de 5 años en adelante, Moderna para 18 años en adelante, Johnson Johnson para 18 años en adelante y de nuevo primero y segundo el booster. So just note here, you know, they have all those Pfizer for 5 years and up, Moderna for 18 years and up, Johnson & Johnson for 18 years and up, and of course the first and second booster for 50 and up. Okay, so we start spring break. Today's our last day, so we come back on Monday the 25th, so Friday the 22nd is the last day, and this is a good time to engage in independent reading, and that will be newspapers, novels, comics, graphic novels, and magazines of your child's interest. So when provide as many opportunities for your child to read, and ask your child what your child is reading, and ask questions about the text. So it's always good to just check in and just let them know this is what we're going to do. Set up the expectations. You're going to be reading. You can choose of all these options, and make sure you use our apps. We have Sora, and included is a how-to video, which is in our YouTube if you don't know about Sora. And then there are a lot of games such as vocabulary.com, Vocabulary, Space Team ASL, Wordle is very popular, Membeam, and Wordcraft. And so encourage your child to read out loud and to practice oral reading fluency. Even if you are old, your child is in 11th, 12th grade, still encourage them to read out loud. It helps them to slow down, to really capture what they are comprehending. Ok, bueno, hoy es el último día de escuela. Empezamos en nuestro receso de primavera y entonces estamos animando a todos a que lean independientemente. O sea que ponga claro las expectativas en su casa. En este receso se va a leer mucho. Usted puede escoger entre periódicos, novelas, historietas, novelas gráficas, revistas, pero tiene que estar leyendo. Pregúntele a su hijo después qué es lo que está leyendo y hágale preguntas sobre los textos. Le va a decir que usted le va a hacer preguntas. Use aplicaciones de lectura como Sora, que es nuestra biblioteca digital. Si no está conectado todavía a Sora, pues usted puede ver aquí el video que está en YouTube, haciendo un clic ahí. Y todo esto, enlaces son activos, o sea que usted nada más puede hacerle un clic y lo conecta directamente. También ellos tienen muchos juegos de vocabulario como vocabulary.com, Vocabulary, Space Team, Wordle. Wordle es muy popular, Membeam y Wordcraft. Así que anime a su hijo a leer en voz alta, no importa qué grado está su niño, puede estar todavía en el 11, 12 grado, todavía es bueno practicar las habilidades de fluidez en lectura oral y también los ayuda a estar pensando bien lo que están leyendo y teniendo mejor comprensión de lectura. So the good thing is if you set up the expectations and you tell them, okay, and you set up the expectation, every day at this time we're going to be reading, or every day we're going to select this amount of time to read, and we recommend 1 hour a day. So I know for some it may be hard, but if we just put that as a goal, it's 1 hour a day. They spend a lot of time on video games. You can also trade it in for this much of time of video games. You take this much time you have to do a reading, and you can make sure that they're reading if you do it, that they have to read out loud. So that will be a great way for the kids to participate. Recuerden, nosotros recomendamos 1 hora diaria de lectura por lo menos, así que, pero si su niño no está en eso, pues le puede decir que hacer un intercambio. Por tanto tiempo que estás jugando videojuegos, ese mismo tiempo tú estás leyendo conmigo. Y para que usted sepa que está en verdad leyendo, pues ahí lo pone al lado suyo para leer, o que esté grabándose lo que está leyendo para que usted después lo escuche, lo que fue lo que leyó. Y
eso ayuda a que practique de nuevo sus habilidades de fluidez. So if you're not at home, remember they can also record themselves how they read. The other thing is, remember, we are, with this pandemic, a lot of our children have been suffering with anxiety and depression, or acting up. So a good way for us to help them out is through this online counseling service. And it's all for students 13 and up. The school is paying for it. It includes free unlimited texting and voice messaging, one 30-minute session a month that is like Zoom, and use to sign up, use the school email. And when they ask for the organization, to just say it's from Inwood Academy. And to connect, you just click on talkspace.com/Inwood, and then you get started. There is a portion there where it will be asked to, if you are agreeing as a parent, because this will be a minor, right? So you just click there. La otra cosa es que como los niños están sufriendo mucho mentalmente por esta pandemia, en cuanto a ansiedad o depresión, o simplemente no se portan bien, la escuela está ofreciendo esta plataforma gratis de consejería en línea. Es para los niños de 13 años en adelante. Ellos pueden enviar mensajes de texto 7 días a cualquier hora, con también mensaje de voz sin límite, y un consejero, un psicólogo le va a responder. Y también van a tener una sesión por mes, 30 minutos, y es por video. Y para inscribirse solo tienen que poner el correo electrónico escolar y la organización, que cuando pongan cuál es la organización, pongan Inwood Academy de nuevo. Y nada más, recuerde, usted puede unirse aquí para empezar, haciendo aquí Get Started. Y es muy fácil de empezar. So next is tests coming up. So April 27 and 28 is the math state exam for 5th through 8th grades. And remember, dismissal is at 1 p.m. or 4 p.m. if they are in the after school program. The New York State science lab. Oh, and by the way, the math state exam is only for 5th through 7th grade, because 8th grade has the algebra regents, which is June 16, which is way after the school ends. So while they are, if your child is in 8th grade, do come those days, because those days they do practicum for the science exam. So they do for the written test and for the lab test. So the 27, they do the practice for the science test, and the 28, they just come in for 1 hour. So they were sent home a sign-up sheet to find out when are they coming in for that 1 hour to do the lab practical test. So stay on top of that with your child. Now, if your child does not speak English, they have to take the nicest slat, or if the English level they didn't pass it, then they have to take the test May 9 to the 20th, and this is for all grades. And then science written and lab is June 6. And again, this is only for 8th grade. And again, the algebra 1 regents is June 16 and 9/15, and it's going to be at the high school building. Ok, los exámenes del 5º a 8 grado, recuerden, el examen de matemáticas del estado es el 27 y el 28 para los grados 5 al 7. El 8º grado no tiene este examen, pero de todas formas tienen que venir ese día. El 27 ellos van a hacer una preparación para el examen de ciencias que ellos tienen que tomar después en mayo, y el 28 ellos ya le debieron haber llegado a su casa un registro para saber qué hora viene, porque solo vienen aquí por 1 hora el 28, y usted tiene que informarnos a qué horas que viene su hijo. Solo toma la preparación y se va a casa. Así que para los otros estudiantes, la salida ese día es a la 1, pero los 2 días, 27 y 28, pero los de 8º grado, el 28, solo vienen por 1 hora, y usted nos dice qué hora es la que viene a venir. El examen de ciencias de la ciudad es el mayo, solo para 8º grado. Y si su niño está aprendiendo inglés como nuevo idioma, o si por ejemplo en su casa lo calificaron como estudiante que está aprendiendo inglés como nuevo idioma, por lo que en su casa solo hablan el español, pues entonces a lo mejor su niño fue calificado como en este sistema para
recibir muchos más apoyos, pero necesitan tomar este examen y es de mayo 9 al 20 y es para todos los estudiantes de cualquier grado. Y de nuevo, el examen de ciencia es el junio 6 por escrito y álgebra 1 en el octavo grado es el 16 de junio a las 9:15. Recuerde, eso es después de haber salido ya de la escuela, terminado la escuela, tienen que volver a regresar junio 16 para tomar este examen a las 9:15 en el edificio de la secundaria. So now I want to talk about the NICESLAT test. Again, this is the state and federal requirement for students who are learning English as a new language. And so it just helps us determine the standards of what we need to do to help your child succeed. Este requisito es para solo los estudiantes que están aprendiendo inglés como nuevo idioma y es un requisito federal y estatal y es solo para nosotros saber cómo mejor apoyar a su niño para que aprenda bien a hablar el idioma. So for 5th and 8th grade, the testing, it would be May 9 through May 20th. So the students will complete 3 sessions of the test on different days during those 2 weeks, and each session takes approximately 1 hour. El 9 de mayo al 20 de mayo es cuando se empiezan estos exámenes y los niños van a hacer 3 sesiones de la prueba en estos días. Durante estas 2 semanas, no se sabe exactamente cuándo, y cada sesión dura aproximadamente 1 hora. Para los grados 9 al 12 es diferente. So 9 through 12th grade for students who are taking this test, again, it's only if you're learning how to speak English as a new language. So your native tongue is not English. It's May 2nd through May 20 again, and their speaking part is 15 minutes. And then the listening, reading, and writing section 1 is 30 to 50 minutes. And on Wednesday, May 11th, from 1 to 3, your child will be expected to stay after school to complete the second portion of the listening, reading, and writing. Para el 9 al 12 grado, de nuevo, solo para los niños que están clasificados como que están aprendiendo inglés como nuevo idioma, la porción de habla son 15 minutos y la sección primera de escuchar, lectura y escritura son 30 a 50 minutos. Y luego en mayo 11 de 1 a 3 se tiene que quedar después de la escuela para tomar la segunda porción de este examen que incluye escuchar, lectura y escritura. Okay, so I'm going to pause there because I see Idelisa has a question. Just so you know, if for more questions about the NICESLAT, this is the contact information for middle school and for high school. Voy a parar para Idelisa que tiene una pregunta, pero lo que sí es que si tiene más preguntas sobre este examen, pues entonces pueden conectarse con estas personas. Idelisa, sigue adelante. Sí, yo tengo una preocupación. El 25 es el último día de matemática, que le van a dar el taller de matemática, de 3:30 a 6. Sí. Pero también ese día ellos tienen básquetbol. ¿Y entonces qué va a pasar porque eso choca? Bueno, sí, estas son no es que sea el examen ese día, es ayudarlo a prepararse para el examen. O sea que tú puedes escoger, no es que sea mandatorio que tomes estas preparaciones para el examen. Si tú ya has asistido a todas las otras clases de preparación, pues entonces puedes decir, ok, puedes ir a jugar baloncesto. Okay. Pero si está muy atrasado y dice, no, esto te conviene más, pues quédate a prepararte para el examen porque tu nota está bajita, pues escoge tú qué es lo que mejor te conviene. Ok, gracias. So good question. Just know that for the math tests for 5th through 8th grade, 5th through 7th grade, they have on Monday when we come back after school, they have test prep for math, for the math exam. So, but that's the same day that they have a basketball. So what do? Well, you just decide this is just test prep. It's an option. So if your child is doing great in math, well, go ahead, go to basketball. But if your child is struggling, stay with the math class. So overall, how to help your child have a positive attitude towards the test is not a pass or fail, but to see their language progress. Again, I'm talking about the NICESLAT. Let your child know that you have confidence in his or her abilities to try their best on every section, and let them know it's okay to proceed at their own pace. It is not time. And don't worry if other students finish early, just take their time and tell them to use as many words and vocabulary as they can think of to answer the questions. So that's why it's so important to, during the spring break, to practice with all those vocabulary games.
Para los exámenes de aprender inglés como nuevo idioma, cómo usted puede ayudar a su niño es tener esta actitud positiva hacia la prueba. No es aprobar o reprobar, sino más que todo es para saber cómo nosotros lo podemos ayudar más para progresar en el idioma. Hágale saber a su hijo que usted tiene confianza en sus habilidades. Dígale que haga su mejor esfuerzo en cada sección, que no se preocupe por el ritmo del otro, que vaya a su propio ritmo, tómese todo su tiempo. Esto no es un límite de cuánto tiempo tiene que tomar este examen, y use cuantas más palabras de vocabulario como pueda pensar para responder las preguntas. Por eso es muy importante de que use los juegos de vocabulario que les enviamos anteriormente. Okay, so again, we have for the question for academic support, we have the math prep is April 25th from 4 to 6, as Idalisa pointed out. Grades 9 through 12, we have the Saturday school for certain students, and those are April 30th, so nothing, we don't offer anything during spring break. Then May 7, 14, and 21 from 9 to 12. And then summer school is from July 13 to August 5th, just to keep track of the dates. Apoyo académico para el 5 octavo grado, como dijo Idalisa, tenemos la preparación para los exámenes de matemáticas para quinto a séptimo grado el 25 de abril de 4 a 6. Para los grados del 9 a 12 tenemos la escuela sabatina que empieza el 30 de abril de nuevo, porque durante las vacaciones de primavera, pues nosotros no ofrecemos este fin de semana, y luego empiezan el 7, 14 y 21 de mayo, y recuerde que es de 9 a 12 y son ciertos niños que se les inventó para tomar estas clases, y las clases de verano son del 13 de julio al 5 de agosto para que esté pendiente de esas fechas en sus planificaciones. Okay, so I want to highlight some students. So Ambar Valdez was accepted into the Yale Women in Economics Seeds of Fortune program. So this is a great Yale University. It's a Ivy League school, and the Seeds of Fortune online college prep network offers great scholarships, and there are still opportunities for your child to apply. So if your child is a rising 11th and 12th grader, there is a great network where they can learn how to find money for college and then just support them. And this is only for women of color now that is available for the class of 2023 and 2024. So the deadline to apply is May 13, and the links are there. And if you need any help with the applications, please contact Mr. George Roach so they can help you out. Vamos a darle felicidades a Ambar Valdez por haber sido aceptada en el programa Seeds of Fortune de la Universidad de Yale Women in Economics. El programa de liderazgo de verano también ofrece para los que ya quieren volver a aplicar, que dice, oh, ahora como si... Qué bueno que por Ambar, pero ahora ¿cómo puedo aplicar para mi hijo? Es solo para las niñas de color para grados 11 y 12, y es para, de nuevo, tiene una gran red para encontrar dinero para la universidad. Y entonces, si su niña va a ser graduada de la clase en el año 2023 y 2024, pues entonces hay una fecha límite para aplicar para este programa, y es el 13 de mayo. Y de nuevo es solo para niñas de color. Y ahí están los enlaces, y si tiene preguntas o cómo pedir ayuda, conéctese con George Roach. Okay. Also, we have the National Honor Society coming up for our middle schoolers. So it's that 7th and 8th graders, and it's going to be May 4th. It's by invitation only. Again, it's only if you had no great academic and GPA, as well as all classes you're passing, you're doing well in all classes. And so the parent attendance is depending on the COVID numbers, but you will get some information about this, and the actual invitation you will receive when we come back. Empezamos a la Sociedad de Honor Nacional, y entonces muchos de nuestros niños van a estar en esta Sociedad de Honor Nacional, y el evento va a ser el 4 de mayo en persona. Esperamos, usted va a recibir, si su niño va a ser invitado, un mensajería por voz y correo electrónico, pero cuando regrese de las vacaciones de primavera, usted va a recibir una invitación formal. Entonces, pero se los informo ahora para que usted planifique, sí, y aliente a su niño.
Okay, the next is the College and Career Success series. We concluded those series, so we have them all on our YouTube channel. So for everybody, there's financial literacy as how to secure your child's financial future. For 12th grade, it's how do you determine which is the best school that is giving me the best option for my child in terms of finances? So watch that video. 11th grade, what do you do now to prepare for college? And for yourself, what are you doing for continuing education if you're planning of going back to school? Entonces ya culminaron los talleres para camino a la universidad, así que hágale un enlace aquí a estos donde está los grados y entonces le va a dar a un video YouTube. El primero es cómo asegurarle el futuro financiero de su hijo, mucha información de finanzas para cómo planificar para que vaya a la universidad. El 12 grado, si su niño tiene 12 grado, es cómo para comparar las cartas universitarias de los premios financieros que le da cada universidad. Una universidad le está ofreciendo esta cantidad de dinero, otra universidad le está ofreciendo otra. ¿Cómo es saber cuál es la mejor universidad para su familia en la parte económica? Para el 11 grado, si su niño está en ese grado, pues entonces, ¿cómo se va a preparar para la universidad? Y si usted quiere volver a la universidad, pues vea ese video para que usted tenga también esas oportunidades. So like anything, if you're curious, you don't have to be in that grade to find out. You can still check out our videos and get ready and start talking to our kids. The sooner we start talking to our kids about college, the best. The other thing is our public safety forum. It's today at 6:30, and the participants is Manhattan District Attorney Alvin Bragg, the commanding officer from the 33rd Precinct, Captain Brian De Natale, commanding officer from our 34th Precinct, Inspector Peter Andrea. And there is the URL for you to connect directly, or also including the Zoom link or on the passcode, or if you're connecting by phone, how to do so. And this is again for the community. The Community Board 12 is offering it after we have been advocating as well a lot for the safety of our community. As you know, since the marijuana was legalized, there are a lot of vendors that are selling illegally. They don't have the right to sell to anyone, not to adults, not to minors in particular, but they're like vultures going after our kids. So this is a good way for us to ask for more policing around our area and to keep our kids safe. So please join us today at 6:30 via Zoom. Como ustedes saben, hoy es el foro de seguridad pública a las 6:30. Los participantes están el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, el oficial de mando del 33 precinto, capitán Brian De Natale, el comandante del 34 precinto, Peter Andrea, y usted se puede conectar directamente ahí. Si hace un clic, le va a conectar directo al Zoom, o también incluye ahí el Zoom, el enlace para que se conecte. De nuevo, estamos abogando por la seguridad de nuestros niños, porque como ustedes saben, desde que legalizaron la marihuana, están muchos vendedores ambulantes que son como buitres acechando a los muchachos para que compren y entonces eso es ilegal. Comprar, vender a cualquier persona, aunque sea adulta, eso todo es ilegal. Por favor, únese a nosotros. Y claro está, para saber nosotros sobre la seguridad de nuestros niños en vista de lo que ha pasado ayer en el tren. Entonces es muy bueno que todos nos unamos. So the other thing is, it's very good for us to advocate, but also know that our kids have been advocated. We have students who are part of the Youth and Police Roundtable, and they get together once a month with police officers to advocate for our community. So something to be proud of, but we need to give them more support to our students. So these are high school students who are doing this, and we're very thankful for our students who are doing that. También queremos decirle que nosotros somos muy orgullosos de nuestros estudiantes que han estado abogando por nuestra comunidad. Son parte de una mesa redonda con la policía. Tenemos estudiantes de la escuela secundaria que han estado abogando mensualmente, se reúnen con los policías y para abogar por nuestra comunidad. O sea que es algo de nosotros estar orgullosos de que nuestros niños siempre quieren ser esos líderes del mañana.
Then I'm gonna move on to job opportunities reminders. Remember SYP, you have 9 days to sign up for SYP. But also if your child is in 11th and 12th grade, remember that we have a job opportunity in-house, which is we're offering now summer camp for our kids from 5 to 8. But if your child is in 11th and 12th grade, or even if graduated from our school and is an alumni, then they can work with us. And they get paid, and plus they get transportation, room and board, and it's 2 weeks at Union College. It's a fun adventure for our kids, and please take advantage of that. La otra cosa es que no se olviden que ya viene en 9 días es la fecha límite para aplicar para el programa de trabajo del gobierno que se llama SYP, así que asegúrese que esté aplicando. La otra cosa es que si su niño está en el 11 y 12 grado, o si se ha graduado de nuestra escuela, hay oportunidad para que ellos trabajen con nosotros en nuestro campamento de verano que vamos a ofrecer para los niños de 5º a 8º grado, y por 2 semanas para trabajar con nosotros le pagan, si está en 11, 12 grado, pues 1,200, y si está graduado de nuestra escuela, pues son $2,000 que está libre, porque incluye el transporte, la comida y la estadía. Así que lo animamos a que su niño aplique. And of course, we are still pushing the school survey. The deadline is this Friday. So please, please, please encourage, take the time to take this survey if you have not done so already. And here's a video. If you don't know how to do it, there you need a code is the letter F, lowercase, plus your child's student ID, which the video shows how to find it, and it's always on your report cards. Please do so, and let us know so that we can put you in a raffle. La encuesta de escolar de la ciudad, muy importante que la tome. Todavía hay muchos que no lo han tomado, y por favor, tómese su tiempo para tomar esta encuesta, es muy importante. Y si no sabe cómo hacerlo, por favor, vea este video, y ahí dice cómo entrar su código. También se le mandó esto por su correo electrónico, y es la letra F más el número estudiantil, que el número estudiantil lo encuentra en los reportes escolares de su niño. Y de nuevo, la letra F es en minúscula. Por favor, una vez que lo tome, avísenos para poner a su niño en una rifa que se puede ganar $50. And then we have, for those families who came actually to help us to call parents, these are the parents who came to the school and took the time to call other parents or helped us distribute surveys. Those are Angela Ruiz, Barbie Chavez, Carmen Pichardo, and Rina de la Cruz. And Francisca Gutierrez, sorry, I missed her, but I did not miss her for the we're going to do the raffle right now. Quiero decirle también a los padres que hicieron estuvieron aquí en la escuela para ayudarnos con la encuesta en la conferencia de padres y maestros. Así que vamos a hacer ahora la rifa. Ellos se ganan una freidora. Está air fryer, freidora de aire. Y tostadora. Entonces está Francisca Gutiérrez, Ángela Ruiz, Barbie Chavez, Rina de la Cruz y Carmen Pichardo. Okay, so here we go. Who's going to be the winner of the air fryer? Y se lo ganó Carmen Pichardo. Okay. Okay, so congratulations, Carmen, for winning the
the raffle, and just know that your child can also win $50. So if you enter the raffle just for completing the raffle, let me know, and your child may win $50, and we'll do the raffle when we come back. So please let us know. And since Carmen, look at there, we're going to do our award ceremony May 25th. Today is Carmen's Day, it seems like it. Congratulations, Carmen, for a great 2 years of leadership for our family council. And we're going to do an award ceremony, not just for Carmen, but for all the families who have been amazing throughout this year participating. So please mark your calendar. We plan to do it in person. And we are planning to do like a tea party in the theme of the celebration. Así que parece ser que hoy es día de Carmen porque ella la vamos a celebrar muchísimo el 25 de mayo, que es la ceremonia de premiación para los padres, no solo ella, sino muchos de los padres, todos ustedes que han participado de una forma maravillosa todo este año. Y así que marque su calendario el 25 de mayo para hacer esta celebración. Pensamos hacer una fiestecita de té. Así, ese es el tema. Y nos vamos a divertir mucho. Okay, and Carmen sadly is stepping down from the president, so this is your chance to nominate other families. We have different opportunities to nominate, so just go in here and click, and you can just, this is the time for this month to nominate. If you think, oh, so-and-so helped me with this, she will be great at that, nominate. You don't have to nominate yourself. You can nominate somebody else. Just put somebody else's name in there, and then we'll vote. Nominations end April 29. Es tiempo de nominación para el Consejo de Familia. Carmen nos dijo ya que ella no va a estar como presidente el próximo año, a lo mejor va a tener otro título de oficio, pero este es el tiempo de que ustedes digan, oh, tal persona me ayudó mucho a esto, yo la voy a nominar para tal oficio, esta persona sería buenísima para que ayude en la escuela en tal cosa, y entonces es tiempo de usted nominar a otras personas, si es que no se quiere nominar a usted mismo. A lo mejor usted mismo dice, oh, yo sí, estaría buenísimo para hacer esto, yo ya vi cómo lo hizo tal fulana de tal, y entonces nomínese usted mismo, aliéntese. La último día para nominarse es el 29 de abril y después ya empezamos al tiempo de elecciones. And then we're going fun with Family Council. And this is for Mother's Day. Carmen is doing a fundraiser. It's $100 per person with food and $70 per person with no food. But if you do the $100, you also get the VIP entrance. And it's a lovely yacht, and it's it will be a lot of fun, and it's a fundraiser. So if you $5 will go to the school. So I'm going to see if I can share my screen to do the video. Cerveza Presidente celebra el Día de las Madres por todo lo alto en el yate más lujoso de New York, el Infinity. Y vienen por primera vez al yate Infinity la bachata de Luis Miguel de la Margue. Eres solo una niña coqueta. Diomedes y el grupo mío. El grupo de ahora. A mí me gusta como mueve la color. El sujetoro 24. En las mezclas el gigante DJ Academi. Todo será el domingo 8 de mayo. Abordando desde las 5 de la tarde. Saliendo del puerto 40 de la 12 Avenida y Houston Street. En el Bajo Manhattan. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, boletosexpress.com, en la Casa del Mofongo de la 207 o llamando al triple. So, you can buy it through Ticketmaster, but if you buy it with Carmen, then $5 go to our family council, and we have other events coming up. So this will be a great fundraiser for our family council, and it will be a lot of fun. So let us know, contact Carmen. You can contact me to help with the tickets. And you do not pay taxes. Este evento, de nuevo, es el domingo 8 de mayo. $100 por boleto, con comida y también entrada especial, $70 por
boleto sin comida, de nuevo esto es solo para adultos, y $5 por la venta de cada boleto va a ir al Consejo de Familia, es un levantamiento de fondos, así que si usted compra con Carmen o si me avisa a mí para yo decirle a Carmen, pues entonces van $5 para el Consejo de Familia porque hay otros eventos que podemos entonces patrocinar para otras familias y entonces, y si lo compra con Carmen no tiene que pagar impuestos y es mucho mejor. So that would be a fun event. We also remember we having the Cornell University classes in May, and they're in English and in Spanish, and we also created a wellness survey. So let us know. This will be via Zoom, and they're 8 to 10 workshops, an hour and a half, and let us know if you'd like to participate in May. Tenemos ahora una encuesta de bienestar porque hay queremos saber si usted quiere tomar estas clases de nutrición por Zoom. Son 8 sesiones, pero también queremos saber si quiere tomar Zumba y si ya como está cambiando el clima, si vamos a poderlo tener en presencial. Así que, por favor, llene esta encuesta para que así nos diga y qué día les conviene para tomar las clases de nutrición y recetas. Y también si quiere participar en caminatas por los parques, ya podemos empezar a hacer caminatas por los parques. Nos tenemos que preparar para Hike the Heights también, así que nos avisa si quiere participar. The other thing with the survey is that aside from the nutrition and aside from Zumba, in person or Zoom, let us know if you also like to be part of our walk around parks on weekends. We're going to get ready for Hike the Heights, which is our last event of the year. So please complete this survey and I'll put it on the chat as well. Okay, and we have a special guest now, and last but not least is Nuris de Olio, representing our councilwoman Carmen de la Rosa. So I'm just going to give Nuris, I'm going to stop sharing, and she can tell us all about the events that are coming up. And tenemos una invitada especial, es Nuris de Olio. Ella nos va a hablar sobre un evento especial que está ofreciendo a nuestra concejal Carmen de la Rosa. Y mil gracias, Nuris, por estar con nosotros. Toma la palabra. Gracias, gracias. Buenas tardes. De una manera especial, felicitarte, Tatiana. Excelente presentación. Tus padres maravillosos, los guardianes espectaculares y los voluntarios 5 estrellas. Así que felicitaciones. Estoy desde la casa porque me hice un proceso médico, pero soy de las personas que no puede estar quieta. De este proceso terminé enemiga con las hijas porque me quitaron el teléfono. Y digo, cada quien para su casa, atender lo que tiene que atender y déjenme tranquila. Pero de todos modos me siento bien. Tengo una semana más de recuperación, pero más puede el servicio y el amor a la comunidad, que esto me hace sentir bien. Esto es mi medicina. Quiero decirle que la concejal Carmen de la Rosa ahora está en el 618 West de la 177. Estamos a sus completas órdenes, incondicional para lo que necesiten y colaborar con ustedes. El teléfono de allá, 917 521-2616, y mi teléfono celular, que es un teléfono público de ustedes, de la comunidad, para lo que necesita. Quiero también de una manera especial destacar el trabajo de Carmen, espectacular. Tenemos que amarrarla para que se quede ahí, y de todos los padres y voluntarios. Yo también quiero decirle que este próximo sábado tenemos una actividad de 11 a 1, la búsqueda de huevos para los niños. Así que quiero motivar a los padres que estén allí presentes, que lleven los niños para que puedan participar de la actividad.
Como siempre, nosotros estamos a su entera disposición. La concejal, cualquier problema o no problema que tengan, acercarse a nuestras oficinas. Entonces, quiero agregar que yo pertenezco a una organización que se llama Dominicanos Pro Ayuda a la Niñez. Y quiero solicitarte, Tatiana, o a todos ustedes, que nosotros tenemos una entrega de beca para el estudiante valedictorian de la high school de allá, y que después nos vamos a poner en contacto para que me mande la información de él, porque tenemos una actividad pública de entregar esta beca para sus primeros libros. Así es que, por favor, quisiéramos darle la beca a todos, pero los recursos son limitados y optamos en combinación con la high school del área de que sea el estudiante valedictorian, hombre o mujer, para que sea beneficiado por esa beca. Así que te daré los detalles posteriormente y ya tú sabes, cualquier cosa, ahí estamos. También quería agregar que queremos seguir trabajando con ustedes en el programa de limpiar nuestra comunidad. Esta mañana estaba hablando con alguien de Sanitation a ver qué ellos nos pueden proveer para nosotros hacer un programa especial con lo más de los grados 11 y 12 o lo que ustedes consideren pertinente. Vamos a seguir trabajando juntos, esa es nuestra responsabilidad y como dije anteriormente, quiero darle las gracias a los padres por también participar en el desarrollo y contribuir para que tengamos una comunidad mejor. Mil gracias, Nuris. Como siempre, es hermoso tenerte y es una gran felicidad para nosotros tener, en verdad, porque nos sentimos siempre en familia, ¿verdad? Cada vez que hacemos cosas en comunidad, porque se ve el amor que tenemos, se ve el amor que tiene Carmen por la comunidad. Entonces, nos sentimos siempre muy acogidos. Así que también cuenta con nosotros con todo lo que tú necesites. Nos encanta colaborar y entonces so just for the families, with Nuris de Olio represents our Councilwoman Carmen de la Rosa, and what she's saying is anything that you may need, please, they're very open, they're willing to help, and they have several initiatives coming up, like the Easter egg hunt, that's Saturday, April 16 from 11 to 2 at the Highbridge Park, that's on 172nd Street and Amsterdam Avenue, and aside from that, again, they're willing to help out with anything that you may need. They're very approachable, and they have Nuris on her end. She is part of an organization that is called Dominicans Helping Childhood, and they're having a scholarship for the valedictorian, and it's going to be for a public event, and they're going to so we're going to work together. They selected our school to give this prize to our valedictorian, and so we're very excited, very thankful for this honor, and she's in the chat. We have her information, council members information. In the past, we have teamed up in the beginning of the year with Cleaning Washington Heights. We're revamping that up. So if you like to volunteer, part of the wellness survey, you can do that. If you like to do the walking, that is also included. You will be included in Cleaning Washington Heights, and yes, let's work together. And thank you so much. Sadly, Nuris was sick. She had to have a procedure, and that's why she was working from home, but it's still working from home. They asked her to stay put, but she doesn't stay put because she loves the community so much. So thank you so much, Nuris, for your time, and knowing, especially since you've been unwell, that you are taking the time to be with us. It means a lot. So again, she added her phone number, and it's just a joy to have you with us.
So if anybody has a question for Nuris or for anybody else, I'm going to stop sharing and I'm going to stop recording. Bueno, mil gracias a todos. Yo voy a parar la grabación y empiezo a tomar preguntas. And again, we'll see you again on the 25th in full uniform. Thank you.